Bueno, guardión, barkatu atzerapena. Perdón por el retraso. Vamos a dar comienzo con las juntas generales. La primera corresponde a Anoeta y tiene 2 puntos. El primero, remover los anteriores cargos y nombrar a los nuevos. ¿Se tiene que votar? Sí, por un lado es cese y nombramiento y aprobación del acta. ¿Votos a favor? Queda aceptado. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Queda aceptada. La siguiente es la de la compañía del tranvía. Tiene también 2 puntos. Cese y nombramiento de los miembros. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Por unanimidad. La tercera, la de la correspondiente a la empresa municipal de gestión urbanística. Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo. ¿Votos a favor? Aceptada. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Aceptada. La siguiente, con Egusquiza, Sociedad Anónima, cese y nombramiento de los miembros. ¿Votos a favor? Aceptada. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Aceptada. La siguiente, Fomento San Sebastián, primer punto, cese y nombramiento de los miembros. ¿Votos a favor? Aceptado. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Aceptada. Siguiente, Donostia Turismo, Sociedad Anónima. Cese y nombramiento de los miembros del Consejo. ¿Votos a favor? Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Aceptadas los 2 puntos. Y finalmente, la última, servicios funerarios. Primer punto, cese y nombramiento de miembros del Consejo. ¿Votos a favor? En contra. Aceptación del acta. ¿Votos a favor? Aceptada. Pasaríamos, por tanto, con la sesión del plenaria y con su primer punto. 2012ko irailaren 27an eta urriaren 11an egindako bileren aktak onartzea ontzat jozkero. Momento. Tenemos 2 temas fuera del orden del día y creo que lo primero es votar la urgencia, dado que se presenta como carácter de urgencia porque tiene relación con las medidas que se han adoptado respecto a los trabajadores municipales para que no se vean perjudicados con el decreto, a consecuencia del decreto aprobado por el Gobierno de Madrid. Y una de las consecuencias es que el 15 de diciembre se pueda cobrar la nómina de diciembre, no se podría dejar para la próxima sesión plenaria y por eso proponemos que se trate de urgencia, tratamiento de urgencia este asunto. No sé si se necesita alguna explicación. Tienen un turno los demás. ¿Quieren usar su turno de palabra? Posteriormente vamos a votar a favor. ¿Votos a favor? Aceptado. Segundo, voy a explicar el segundo. El segundo se corresponde con la comisión de seguimiento, una comisión no permanente para el seguimiento de las obras de Euskotren en Donostialdea. Consideramos, y por eso lo presentamos como asunto urgente, que las afecciones que van a tener estas obras es preciso profundizar en ellas, y dado que es muy poco el plazo de tiempo que tenemos porque las obras van a comenzar, así nos lo han dicho, dentro de poco tiempo las afecciones van a ser muy graves, así lo considera este gobierno.
Y en el desarrollo del proyecto, dado que no se han tomado en cuenta, vemos que sería muy difícil aliviarlas posteriormente. Saben ustedes que cierre se contempla, por ejemplo, para cuando comiencen las obras, en nuestra opinión, debería estar planteado, por ejemplo, todos los medios de personal que se necesitan para poderlo gestionar. Y dado que van a comenzar muy pronto, nosotros tendríamos que saber de antemano y tendremos que saber en esa comisión qué medios van a ser precisos, por lo que planteamos que se trate de urgencia este asunto. Un turno para tomar la palabra, si así lo quieren. Sí, todos. Vamos a poner un minuto para ello. Para explicación, vale. Un minuto cada grupo, Ernesto. Sí, bueno, nosotros a este punto vamos a votar que sí, pero no porque sea más urgente o menos urgente, simplemente porque nos parece bien que haya una comisión que en un tema importante de un proyecto vital para la ciudad de San Sebastián se actúe con la mayor transparencia y con la mayor información para todos los grupos municipales. Sí llama la atención que el Gobierno de la ciudad tiene un convenio, o está en el marco de un convenio con otra institución, que es el Gobierno vasco, para una comisión de seguimiento de todas estas obras. Con lo cual, evidentemente, ya hay marcos, como se ha hecho en la ciudad de Bilbao y como se ha hecho en otros municipios, para hacer seguimiento de esta labor. Que además de ese seguimiento entre instituciones se quiera que a nivel del ayuntamiento haya una comisión y se conozca mejor la información, perfecto, ningún problema. Pero, evidentemente, ya hay marcos institucionales, modelos que han existido desde hace años, que han funcionado bien, que tendrán que seguir funcionando y que, que en este ayuntamiento tengamos más información, nos parece positivo. Ramón. Buenos días. Esto se trataba de explicar la urgencia, no el asunto, que luego lo abordaremos. Del asunto, nosotros también estamos de acuerdo. La cuestión es que la diferencia entre el punto primero que nos han comentado el alcalde, el FOD 1 y el FOD 2, es que el primero es urgente y el segundo no. Es decir, el primero hay que abordarlo ahora porque es el momento en el que hay que aprobarlo, si no, no se puede. Y, sin embargo, el asunto de la comisión era tan urgente ahora como hace 15 días, cuando tenían ustedes el plazo para presentar la propuesta de la comisión no permanente en el orden del día ordinario del Pleno. Lo han presentado ahora pues, por el momento en el que se encuentran y por la falta de información quizá de ETS, de la que luego hablaremos, pero este asunto no es urgente. Por lo tanto, el Partido Popular va a votar en contra de la urgencia, a pesar de que luego estamos de acuerdo en que se cree la comisión. Y es lo que le explicamos el otro día, que le decíamos que no entendíamos. Los asuntos son urgentes cuando son urgentes, y en este caso no es urgente. Maeneko. Solo para expresar que nosotros vamos a votar a favor del carácter de urgencia porque queremos examinar lo que se cree esa comisión precisamente por otro motivo, porque no estamos de acuerdo con la justificación realizada por el señor alcalde de la urgencia. La justificación de la urgencia, la nuestra, es que lo que el alcalde ve como urgente, esa calificación hay que saber si es cierto o no, y la urgencia para nosotros es saber si de verdad existe ese motivo, y esa sería la justificación que nosotros vemos para la creación de la comisión. Votos a favor de considerar el asunto como urgente. En contra. Queda aceptado. Estos dos puntos se tratarán al finalizar, antes de dar comienzo a las comparecencias, y ahora sí que comenzaremos con el primer punto del orden del día, el referido a la aprobación del acta. Irailaren 27 eta urriaren 11 egindako bileren akta onartzea ontzat jozkero. Asunto número 1 de la sesión plenaria ordinaria de 29 de 11 de 2012. Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 27 de septiembre y 11 de octubre de 2012. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak. A favor. Aho batez onartzen da. Aceptado por unanimidad. Segundo punto. Alkateak 2012ko urriaren 23an emandako ebazpenaren berri ematea. Haren bidez, indarri gabe utzi zuen aurreko ebazpena eta 398 eta 2006 legeek izendatutako eskumenak eskuordetu zituen. Asunto número 2. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de 23 de octubre de 2012, dejando sin efecto su anterior resolución y delegando las atribuciones conferidas por la Ley 398 y la Ley 2/2006. Se da cuenta así de esa resolución de 20 de octubre de 2012 del alcalde, en el que se modifican las delegaciones que de atribuciones que le están fijadas legalmente realiza. Hirugarren puntua. Tercer punto. Berri ematea,
Zorroagako patronatuaren fundaziorako ordezkariak izendatu dira. Asunto número 3. Dar cuenta de la designación de representantes en el patronato de la Fundación Zorroaga. Se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de que han sido nombrados Miguel Ángel Díez Bustos, don Íñigo Arcauzas Casgorta y doña Iciar Aguilera de Juan como miembros del patronato. Laugarren puntua. Cuarto punto. Berri ematea, Atotxako autobus geltokiari buruzko batzorde ez iraunkorraren osaketarena. Se da cuenta de la composición definitiva de la Comisión No Permanente sobre la estación de autobuses de Atocha. Bosgarren puntua. Berri ematea, hondakinen ordenantzaren aldaketa behin betiko onartu da. Asunto número 5. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de residuos. Se da cuenta así al excelentísimo Ayuntamiento Pleno que la modificación de la ordenanza municipal de recogida de residuos urbanos ha sido aprobada definitivamente por haber transcurrido el plazo sin presentación de sugerencias o reclamaciones. Seigarren puntua. Sexto punto. Bildu taldeak aurkeztutako proposamena UOA aldatzeko batzorde ez iraunkor bat sortzekoa. Proposamena da, eratzea batzorde ez iraunkor bat udalbatzaren organo araudian aldatu beharrekoak analizatu ahal izatekoa. Osaera eta ezaugarriak, kideak, alkatea eta udal talde bakoitzaren ordezkari bat, bilkuretan taldeen aholkulariek parte har dezakete, iraupena 4 hilabete izangoa eta bileren maiztasuna 15 egunean behingoa izango da. Asunto número 6 del orden del día. Propuesta presentada por el Grupo Bildu para la creación de una comisión no permanente sobre la modificación del reglamento orgánico de Pleno. Se propone así, mediante una proposición, constituir una comisión no permanente con el objeto de analizar las modificaciones a introducir en el reglamento orgánico del Pleno, ROP. Composición y características, miembros, el alcalde y un miembro de cada grupo municipal. En las sesiones podrán participar los asesores de grupo. Duración 4 meses. Régimen de reuniones, una reunión quincenal. Han sido presentadas 3 enmiendas por parte del Grupo PNV y 2 enmiendas por parte del Grupo PSE. En las 3 enmiendas del Grupo PNV, en la primera se plantea la supresión de la previsión de que en las sesiones puedan participar los asesores de grupo. En la segunda se plantea la modificación de la duración, de forma que donde dice 4 meses diga 2 meses. Y en la tercera plantea que el régimen de sesiones, en lugar de ser una reunión quincenal, sea una reunión semanal. Las 2 enmiendas del Grupo Socialista coinciden con la segunda y la tercera del Grupo PNV, esto es, reduciendo la duración a 2 meses y estableciendo el régimen de sesiones en una semanal. La votación de las enmiendas del Grupo PNV haría decaer las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, entendiéndose que han sido votadas de una manera simultánea. Josu. Buenos días a todos y a todas. Este asunto se trató en la Comisión de Portavoces. Los grupos de la oposición realizó cada uno su propuesta y Bildu también tiene sus propuestas de modificación. Nosotros tenemos entendido participar en el debate y queremos plantear mediante nuestras propuestas una mejora del reglamento. Ese es el objetivo que pretendemos. Consideramos que cada propuesta por su lado, en vez de debatirlas, sería mejor que en una comisión se debatieran todas a la vez y que eso puede ser mucho más efectivo y mucho más enriquecedor. Y en ese grupo de trabajo vamos a ir con una intención muy clara: conseguir el consenso necesario para mejorar el reglamento, para que se puedan examinar las modificaciones precisas entre todos y conseguir una reglamentación más adecuada a nuestra realidad, para darle todo el valor que se merece, compartiendo un punto de vista que tenemos que conseguir, dado que es muy amplio, tiene 160 artículos y creemos que todos coincidimos en que es preciso realizarle cambios muy profundos. Son 2 reglamentos muy importantes los que hay en este ayuntamiento: el reglamento orgánico del Pleno y el reglamento orgánico. En esta comisión que he mencionado, en esta nueva comisión, se marcaron los criterios que no fuera que, aparte de su duración, que pudieran participar también los consejeros de los grupos, y que antes del 15 de febrero se produjeran las reuniones para poder reflexionar y para poder asegurar su funcionalidad. Creemos que un documento tan amplio sería preciso que tenga una duración de 4 meses, que se reúna cada 15 días, cada 2 semanas. La razón sería, por un lado,
el tiempo preciso que necesitaremos para consensuar y que cada reunión después necesitará el trabajo interno de cada grupo para poder examinar y analizar los temas. Nosotros no llevamos ese asunto a la Comisión de Portavoces, pero creemos que es una solución adecuada. De todos modos, y para la vista de la importancia que tiene el asunto y para demostrar nuestra firme voluntad, vamos a votar a favor de la propuesta, aunque se acepten enmiendas con las que no estemos conformes. Vamos a votar a favor de las enmiendas sobre la duración de la comisión, porque con un margen más amplio tenemos la posibilidad de mejorar. Pero por las razones que antes he mencionado, la propuesta de que se reúna semanalmente votaremos en contra, y respecto a que puedan estar presentes los consejeros de cada grupo, también vamos a votar en contra, porque además en el acuerdo ya se mencionaba. Por lo tanto, nuestra voluntad será, y queremos decir que es una voluntad total de creación de esta comisión. Es cierto que el Partido Nacionalista Vasco realizó hace unos meses una propuesta, pero en el informe de secretaría que se tenía que realizar después, los grupos teníamos que presentar alegaciones. Después llegó la propuesta de los socialistas y ocurrió lo mismo. Y nosotros también, con nuestra propuesta que vamos a presentar, no tenemos ninguna intención de retrasarlo, y a la vista del futuro lo que creemos es que esta comisión tiene que ser un instrumento adecuado de cara al futuro, por lo que considero que todos estaremos de acuerdo con que se tienen que modificar y que esa comisión será el foro necesario para esta reflexión con la que hemos comenzado, para poder conseguir una reglamentación lo más adecuada posible. Alderdi Sozialista, egia da, bai, Alderdi Popularra. Es cierto, Partido Popular. Egunon, eskerrik asko. Nosotros estamos de acuerdo con la creación de la comisión no permanente. Nos parece que hay 3 proposiciones, 2 de ellas muy amplias, de mucho contenido, y nos parece que es un marco adecuado el de la comisión no permanente. La propuesta que hace el equipo de gobierno, a pesar de la explicación que ha dado su portavoz y primer teniente de alcalde, no nos convence, porque 4 meses y reunión quincenal es igual que 2 meses y reunión semanal. Es decir, que bueno, creo que eso hasta ahí estaremos de acuerdo. Y por otra parte, con todos los respetos, nosotros entendemos que en un texto de esta importancia como es el reglamento orgánico del Pleno, lo que se consensúe se tiene que consensuar entre cargos electos, no con asesores. Nosotros no estamos oponiéndonos a que puedan asistir, pero una cosa es asistir y otra cosa es participar. Los consensos se hacen entre políticos, no con los asesores. Yo creo que hay ahí un error de planteamiento, de enfoque bastante grueso por parte del equipo de gobierno. Por tanto, nosotros vamos a apoyar las enmiendas porque nos parecen muy atinadas y muy razonables. Y estoy seguro que si el espíritu que lleva el equipo de gobierno a la comisión es el que ha expresado Josu Ruiz, pues saldrá todo muy bien y muy rápido. Bai, Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Partido Nacionalista Vasco, Iñaki. Yo voy a defender las enmiendas, pero en primer lugar quisiera manifestar algo. Es cierto que hace ya un tiempo que hizo su propuesta el Partido Nacionalista Vasco. Hace ya 4 meses. Son 4 meses los que han transcurrido desde que realizamos la propuesta de modificación del reglamento. Y en 4 meses el único trámite que se ha llevado a cabo ha sido el informe de Secretaría General. No ha habido ningún otro tipo de tramitación. Por lo tanto, cuando el Gobierno dice que no está en la estrategia de retrasar todo este asunto, dudo mucho al respecto. Si una propuesta que se realizó hace 4 meses, el Gobierno tenía la posibilidad de presentar sus propias enmiendas y no lo ha hecho. Por tanto, esa estrategia de retrasarlo creemos que existe, entre otras cosas, porque las modificaciones que se proponen, sobre todo, repito, tienen que ver con aumentar las posibilidades decisorias del Pleno y reducirlas del Gobierno, y eso no es algo que a un gobierno que está en minoría le interese.
Y otra cosa también quiero mencionar, y es que entre las modificaciones que se proponen hay una que resulta notable, y es precisamente la que se refiere a todas las instituciones dependientes del ayuntamiento y para órganos que estén por encima de él, quién tiene que nombrar a la representación. En esta modificación lo que se propone es que sea el Pleno quien nombre a esos representantes que hoy en día nombra el Gobierno, y eso no es algo que interese al Gobierno municipal. Por lo tanto, con nuestras dos enmiendas, de las tres de ellas, dos de ellas coinciden con las del Partido Socialista para que de lo más pronto posible se pueda examinar este asunto. Ustedes, en lugar de proponer esos 4 meses, nosotros proponemos que sean únicamente 2 meses. Si ustedes proponen que la reunión sea cada 15 días, nosotros proponemos que las reuniones sean semanales. ¿Y cuál es el objetivo? Y ya es mucho el tiempo que ha transcurrido. En el mejor de los casos pasará medio año hasta que el tema vuelva al Pleno. Medio año. Desde cuando nosotros lo propusimos. Por lo tanto, considero que ya es tiempo de funcionar con eficacia. Por lo tanto, es por ello por lo que hemos preparado estas 2 enmiendas. Y la tercera se refiere a la presencia de los consejeros o los ayudantes de los grupos. Estoy de acuerdo con la manifestación del Partido Popular, pero además diría algo más. Y es que precisamente los asesores, el ROP actual, por supuesto que regula cómo pueden participar las personas que no son cargos electos en una comisión. Está regulado que se utilice ese reglamento, sin más. ¿Y en qué caso se puede utilizar? No hay por qué recogerlo en el funcionamiento, que se solicite, tal y como es necesario, a la presidencia de cada una de las comisiones que para determinada sesión quiere acudir a determinado asesor y que la presidencia lo invite. Eso es lo que está recogido en el reglamento actual. ¿Por qué hay que plantear ahora esa excepción? Lo que el reglamento tiene recogido es eso, y es por ello por lo que hemos planteado que la participación de las personas asesoras por sistema y tal y como está recogida, nosotros consideramos que no coincide con el ROP, y es por ello por lo que planteamos evitar esa dificultad. De todas maneras, quiero manifestar que es posible esa participación, pero que se utilice en otras comisiones, el mismo procedimiento de las otras comisiones, en un procedimiento nuevo. Y esas son los contenidos y las razones de nuestras 3 enmiendas. Partido Socialista. Enrique. Bueno, nosotros lo primero que queremos decir es que hemos sido muy pacientes en este asunto. Hemos tenido muchísima paciencia porque, como bien ha señalado el señor Gurruchaga, hace ya 4 meses que se hizo la primera propuesta de modificación. El Grupo Socialista presentó más de 70 modificaciones a este reglamento orgánico de Pleno y estamos todavía a día de hoy presentando o trayendo este dictamen al Pleno. Curiosamente, se da la circunstancia de que parece que lo trae el Gobierno, porque es su competencia, cuando realmente es porque el impulso de los grupos de oposición les hace traerlo y les obliga a traerlo, pero realmente quien ha tenido este impulso y quien lo ha llevado adelante ha sido la oposición. El Gobierno, en principio, no sabemos si quiere o no quiere plantear esa mejora. Nos ha dicho el señor Ruiz, el portavoz de Bildu, que sí, que efectivamente quieren adecuarlo. Yo creo que es importante, voy a perder medio minuto en explicar, porque hay gente que nos está viendo, lo puede ver por Internet, qué es el Reglamento Orgánico de Pleno. En el año 2004 se aprobó el vigente Reglamento Orgánico de Pleno, que tenía como consecuencia, o se hacía como consecuencia, de una ley llamada de Grandes Ciudades, que se aprobó en el año 2003, y que lo que hacía era, de alguna manera, entre otras muchas cosas, diferenciar más claramente la labor del alcalde y gobierno municipal y la labor del Pleno, en fin, grupos municipales, oposición, etcétera. Eso era importante y a partir de ahí se plantea modificar el ROP, un ROP que se hace, por cierto, su modificación se hace con un grupo de trabajo, porque en aquel momento todavía no se podían hacer comisiones, precisamente porque no había un reglamento que las habilitara, pero se hace un grupo de trabajo, se modifica por consenso de todos los grupos, con un gobierno, por cierto, en una situación relativamente similar a la actual, un gobierno en minoría, pero se hizo no tan minoritario como este, porque nunca ha habido en la historia democrática en San Sebastián un gobierno tan minoritario, pero era un gobierno minoritario y, por lo tanto, se hizo por consenso, se hizo de acuerdo de todos los grupos y, bueno, al final hubo un texto que realmente ha servido de referencia y ha servido durante estos 8 años. Un reglamento orgánico de Pleno que nos ha servido y que es mucho más que una norma interna de funcionamiento que pudiera parecer más farragoso. El ROP es mucho más que eso.
Es un soporte jurídico, sí, pero es un instrumento de profundización en la democracia. Es un instrumento que recoge la realidad de la exigencia de transparencia, de eficacia en la labor política que los grupos y el Gobierno también realizan y que cada vez más la ciudadanía nos reclama. Esta modificación no es un intento ni de agobiar, ni de acorralar al Gobierno, ni nada por el estilo. No sé si lo van a pretender así. Ni a este ni a ningún otro Gobierno que pueda venir en el futuro. Es una modificación que busca la participación ciudadana, la profundización en la democracia y una participación a través de los representantes, representantes que han sido democráticamente elegidos por la ciudadanía. Y que esa representación democrática aquí presente en este pleno, la principal representación democrática, pueda ser fluida, pueda ser acorde con los tiempos y con las exigencias ciudadanas. Tiene, evidentemente, una vocación de perdurabilidad. El actual reglamento ha estado 8 años vigente, por lo tanto, es un periodo suficiente, pero se ha demostrado también que es mejorable, que se puede adaptar y flexibilizar a los tiempos, y por eso es importante que el trabajo que vamos a realizar se haga rápido, a pesar de que el Gobierno ha mareado la bola en el centro del campo y no ha acabado de salir adelante, que se haga rápido, que se haga bien y que, a ser posible, se haga con el mayor consenso posible. Con estos dos elementos nosotros vamos a trabajar para sacar adelante esta cuestión y, hombre, yo, reiterando la cuestión de los asesores, el formar parte o no del grupo de trabajo, los representantes, que lo he dicho antes, este pleno es la representación democrática, los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente son los concejales y las concejales y son quienes tienen que estar en esa comisión. Que pueda haber asesores, asesoras que ayuden, que apoyen, que estén incluso presentes en las reuniones, puede ser, pero desde luego creemos que no hay lugar a la duda de que quien tiene que estar y tener voto, evidentemente, solamente tienen que ser los representantes elegidos democráticamente. Muchas gracias. Turno de cierre, Josu. Sí, únicamente dos cosas. A Enrique, recordarle que la propuesta la hemos presentado nosotros a pleno. En cuanto a los asesores, lo que pretendíamos nosotros es, y además leeré lo que se dijo en la Junta de Portavoces, en la acta, donde dice: en las ponencias podrán asistir, ese miembro podrá asistir con miembros de su gabinete. Lo que pretendemos es facilitar su trabajo y que haya un asesoramiento, porque pensamos que este trabajo requiere mucha responsabilidad y puede ser además bastante técnico. Por otra parte, también decir, Enrique ha manifestado que lo que ellos pretenden, la participación ciudadana, y eso sí le puedo adelantar que será un eje de la propuesta de Bildu. Y a Iñaki decirle, nosotros, ya lo he dicho al principio, nosotros lo que pretendemos es modificar, fomentar la participación, y en cambio ustedes buscan debilitar al Gobierno. Me parece que es bastante triste. Puede ser un punto siendo oposición, pero ahí también se ve que el PNV siempre busca, o por lo menos en este ayuntamiento, tiene vocación de oposición. Bueno, vamos. Muchas gracias. Procedemos a votar las enmiendas. La primera, las del PNV. La primera enmienda del PNV. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada. Segunda enmienda del PNV. Votos a favor. Queda aprobada. Y tercera enmienda. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada. Las del PS no se tienen que votar. Y ahora la propuesta en sí. Votos a favor de la propuesta. Queda aprobada. Behin betiko onarpena ematea, hiri antolatzeko plan orokorreko pagola A-16 hirigintza alorreko A41 pagola gain baserria eta F10 lursaien plan bereziari. Erabakia, behin betiko onarpena ematea A-16 pagola hirigintza alorreko A41 pagola gain baserria eta F10 lursaien plan bereziari. Tanko y Asociados Arquitectura y Urbanismo SLP enpresak 2012ko otsailean idatzi eta Josu Ferro Uriguen jaunak Juan José, Ana Maria, José eta Maria Etxabe Guren Etxeberria jaun-andreen izenean eta ordezkaritzan sustatutakoari.
Asunto número 8. Asunto número 7. Aprobación definitiva de las parcelas del Plan Especial AY16 Pagola y de las parcelas A41 Caserío Pagola Gain y F10. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de las parcelas A41 Caserío Pagola Gain y F10 del AY16 Pagola, redactado en febrero de 2012 por Tanco y Asociados de Arquitectura y Urbanismo SLP, promovido por Ferro Urigüen en nombre y representación de Juan José, Ana María José y doña María Echebaguren Echeverría. Interbentzioak ez. No hay intervenciones. ¿Alguien desea intervenir? Bozkatu ingo dugu. Procedemos a votar. Aldeko bozkak. Votos a favor. Onartu gelditzen da. Queda aprobada. Aplikaziorik. Las explicaciones de voto. 8. puntua. 8. puntua, hasibidez onartzea estazionamendu arautuaren ordenantza. Erabaki proposamen bakarra, Donostiako hiri garraio publikoko zerbitzuaren arautegiak 74. artikuluan definitutako turismorako garraio erregularari dagozkion zerbitzuaren kudeaketa zuzena Donostia Turismoa San Sebastián Turismo S.A. Baltzuaren bitartez egin dadila erabakitzea. Asunto número 8. Aprobación inicial de la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado. Han sido presentadas 7 enmiendas por parte. El texto es, o la propuesta de acuerdo es: primero, aprobar inicialmente la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado, que se adjunta como anexo. Segundo, someter dicho acuerdo a trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, a fin de presentación de reclamaciones o sugerencias que se estimen pertinentes. En el caso de que estas no se presenten, se entenderá aprobada definitivamente la ordenanza del servicio de estacionamiento regulado. Han sido presentadas 7 enmiendas por parte de los diferentes grupos. La primera de las enmiendas corresponde al grupo EAJ-PNV y en la misma propone la inclusión en la parte final del anexo 1, que es el anexo del listado de calles comprendidas en el ámbito de regulación, de la siguiente determinación: aparcamiento reservado para el estacionamiento de autocaravanas, zona oeste del nuevo estacionamiento de Yumbe, Paseo de Miramón. Por parte del Grupo Popular ha sido presentada una enmienda en la que se propone una nueva redacción en relación con la aplicación a la 1.7 zona deportiva de Anoeta, que pasaría a ser 1.7 zonas deportivas, estableciéndose unos horarios de regulación determinados para las personas usuarias en las estaciones deportivas municipales, no solo ya de Anoeta, sino también de Ventaverri, Soesti, Manteo y el tenis. Por parte del Grupo Socialista han sido presentadas 5 enmiendas. La primera de ellas propone modificar el artículo 6 en lo referente al sector de aparcamiento 5.1 y 5.2. En la segunda, el mismo artículo 6 en lo referente a los sectores de aparcamiento 2.2, 2.3 y 2.4. La tercera, el mismo artículo 6 en lo correspondiente a aparcamientos 4.1, a sector de aparcamiento 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. La número 4 propone la modificación del artículo 9 en el tercer párrafo en relación con los medios de pago, y en la enmienda número 5 se propone modificar el artículo 7 referente a zonas de aparcamiento con regulación especial. Jon. Bueno, prozesu luze baten ondoren, después de un largo proceso, finalmente presentamos la ordenanza. Ha sido un proceso largo, pero se ha debido, hemos garantizado la participación de los grupos, y eso esperamos que se refleje en el apoyo que reciba la ordenanza. Esta ordenanza que estaba en vigor desde el 97 y que ha sido modificada con parches. Y ahora ha llegado el momento de reelaborar toda la ordenanza. Seguro que hemos cometido fallos, pero en general creo que ha sido un proceso bastante enriquecedor. Lo que ha salido no es la propuesta de Bildu. No estamos de acuerdo con todo, pero este gobierno ha puesto en marcha una ordenanza y que refleja los intereses de los grupos de este pleno, y para ello hemos facilitado la información y una amplia capacidad de participación a todos los grupos. Como he dicho, con este grupo el objetivo del gobierno es facilitar el aparcamiento de los vecinos. Así
así lo hicimos con la nota fiscal y las zonas de residentes. En esas propuestas no hemos llegado a acuerdos en todas nuestras propuestas, pero el objetivo es claro, y también en esta ordenanza. Para empezar, los residentes tendrán una ventaja principal, que será la reducción del papeleo. No podemos poner trabas a todos los vecinos porque unos pocos deseen hacer trampas. El trabajo del ayuntamiento es diferenciar los que quieren hacer trampa y los residentes, pero no podemos manejar a todos. Ahora tendrán la oportunidad de fraccionar la viñeta. Así también hemos juntado las zonas de residentes para facilitar y para que los vecinos tengan más opciones de aparcar, y así en aquellas zonas que sufren el efecto borde se ampliará el sistema OTA, así pasará con Morlans, por ejemplo, para facilitar el aparcamiento de los vecinos. Nosotros pretendíamos analizar en mayor profundidad el tema de riberas y así pretendíamos aplazarlo al año que viene, pero el resto de grupos lo tenían muy claro y se ha aprobado, así se ha aprobado. De todas formas, en los polígonos industriales no existen vecinos y hemos retirado la OTA de los polígonos. Habrá que buscar fórmulas para mejorar la ocupación de los coches y fomentar el transporte público, pero no será mediante la OTA. Además de los trabajadores, otros colectivos que han requerido nuestra atención especial han sido, por ejemplo, los estudiantes de la universidad. La OTA garantiza que muchos coches no aparquen en esa zona y los estudiantes tienen una tarifa 2 y una tarifa 3 incluso para aquellos coches con una ocupación mayor de 2 personas, de 2 o más personas. Nuestro objetivo es ampliar estas plazas y ojalá que el número de personas requeridas haya que subirlo porque haya mucha demanda. Otro colectivo beneficiado es el de los autónomos. Los autónomos con tarifas 2 y 3 pueden aparcar en zonas de residentes. Tendrá que pagar su tarifa, claro está, pero tendrá más plazas para aparcar cerca de las personas a las que dan servicio estos autónomos. Además, también adoptaremos medidas con la rotación, por ejemplo, que antes de finalizar el tiempo máximo se pueda obtener otro ticket, o también dejemos la propuesta abierta para abonar con las nuevas tecnologías. Quiero dar las gracias a todos los que han participado. Ahora ha llegado este producto cerrado a pleno con las aportaciones y el consenso, creo, de todos los grupos. No es exactamente la ordenanza que nosotros desearíamos, pero es un paso adelante muy grande para actualizar esta ordenanza. Muchas gracias. Dado que hay enmiendas, comenzaremos con el Partido Nacionalista Vasco. Una pregunta. ¿La enmienda o también la posición ante el dictamen? Como siempre, la fórmula será todo a la vez, tanto la propuesta como la enmienda. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar por la cuestión general. En un momento, creo que el orden es que, dado que ustedes tienen enmiendas, tiene que ser Bildu quien tome la palabra, porque no tiene enmiendas. ¿Sí? Perdón. Después Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular, Partido Socialista. Nora. Tal y como ha dicho John, esta no es la ordenanza de Bildu, sino la ordenanza que refleja la voluntad del Pleno, pero tenemos que decir que el impulso básico lo ha dado el Gobierno municipal y que muchos de los contenidos importantes los ha incluido en ella. Por ejemplo, la sensibilización especial respecto a determinados colectivos. John nos ha mencionado una política a favor de los residentes y de las personas autónomas, y es por ello por lo que podrán aparcar en las zonas de residentes, pero también hay más asuntos, entre otros las condiciones de los universitarios. Hasta ahora
abonaban la segunda tarifa y ahora por cada coche, en función del número de usuarios, se podrán acercar o tendrán la posibilidad de llegar a la tercera tarifa, con todos los frutos que vaya a dar respecto a una ampliación de las plazas y la posibilidad de que así ocurra. Bildu no estaba de acuerdo con cosas que se han incluido en la ordenanza. Por ejemplo, en Rivera no se tendría que poner ahora la OTA, se necesitaba, porque se ha hecho sin un informe técnico profundo, sin saber qué es lo que va a ocurrir en los barrios alrededores, por ejemplo en Loyola, pero así se ha decidido. Pero lo que ha conseguido el consenso ha sido la desaparición de la OTA en los polígonos. Uno de los objetivos era asegurar a los residentes, pero dado que en las zonas de trabajo no existen residentes, no tiene sentido. Es cierto que estamos buscando fórmulas para que, tal y como se ha hecho en las universidades, para que los trabajadores utilicen más el transporte público, se racionalice el uso del vehículo privado. Esto no se consigue cobrando más a los trabajadores. Es extraño que quienes intentaron poner la OTA en esas zonas no hayan dicho nada y se haya producido este viraje. Y no ha sido el único que ha ocurrido en este asunto, puesto que precisamente con la OTA han modificado todo lo que defendían hasta ahora, cuando en 2008 se extendió la OTA en algunas zonas, modificaron ustedes las tarifas y ahora este año con una de sus propuestas que no ha sido aceptada, y lo único que han podido conseguir en este asunto ha sido que vaya mucho más despacio, poner piedras en el camino. Pero tal y como Jon ha mencionado, la postura que han mantenido los grupos, puesto que aunque tenemos diferentes posturas, en la medida que era posible todos hemos realizado aportaciones y también respetar la voluntad de la mayoría, y esta ordenanza es una expresión de la voluntad de la mayoría. Muchas gracias. Martín, ahora sí. Bueno, como se ha comentado, estábamos inmersos hace ya, al inicio de esta legislatura y al final de la legislatura anterior, desde el punto de vista de la mayoría de los grupos políticos, en la necesidad de modificar una ordenanza que estaba absolutamente obsoleta, una ordenanza que tenía una antigüedad de 15 años y que evidentemente no recogía las necesidades que en este momento, desde el punto de vista de utilización equitativa del espacio público, se veían en diferentes ámbitos de la ciudad, tanto en los sectores comerciales, en sectores turísticos. Ha habido profundas transformaciones en el transporte público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era evidente la necesidad de una modificación integral de la ordenanza. Al inicio de esta legislatura se comenzó el trabajo con un grupo de trabajo. No voy a redundar mucho más en las cuestiones que allí ocurrieron, que evidentemente dificultaron el acuerdo en aquel momento del posible borrador de ordenanza, y posteriormente los grupos municipales hemos ido cada uno defendiendo la idea de lo que él entendía, de que cada grupo entendía como cuestión más prioritaria y más apropiada, diferentes enmiendas y diferentes planteamientos a la ordenanza. Nosotros, en un ámbito global, hemos planteado desde un inicio algunas cuestiones estratégicas, fundamentalmente basadas en las tonificaciones, que entendíamos mejoraban el proyecto original. Esas eran las enmiendas fundamentales de nuestra propuesta, al margen de que había una dotación de 24 enmiendas que nos damos por satisfechos, porque la mayoría de ellas finalmente han sido aprobadas, adoptadas e incorporadas al dictamen. Y, en definitiva, tenemos que sentirnos moderadamente satisfechos del trabajo desarrollado. Es evidente que la ordenanza deja lagunas, deja cuestiones pendientes, pero esto es así. La ciudad está viva, la ciudad necesita adaptarse, y la ordenanza, evidentemente, desde el momento de su aprobación, volverá a ocurrir en las mismas circunstancias en las cuales se irá quedando paulatinamente fuera obsoleta en cuanto a las necesidades que se van detectando. En este caso, por ejemplo, hay cuestiones vinculadas a barrios periféricos como Eguía o Larracho que no se han tratado, pero evidentemente entornos en los cuales hay un evidente problema de estacionamiento. Nosotros hemos tratado siempre la ordenanza desde un punto de vista amplio, tratando de favorecer y de compensar de alguna manera las necesidades de diferentes sectores. Hemos tenido muy en cuenta las necesidades del sector turístico, hemos aportado enmiendas en relación
a las necesidades, por ejemplo, de los horarios de estacionamiento de las autocaravanas, a las posibles alternativas de estacionamiento de autocaravanas. Incluso una de esas hemos mantenido hasta el pleno del día de hoy. Hemos tenido en cuenta necesidades sociales de personas vinculadas o que tienen afecciones de movilidad reducida, intentando favorecer también la facilidad del estacionamiento para este colectivo. Hemos tenido muy presente también las necesidades de los residentes, tratando de favorecer los horarios en las calles peatonales que entendíamos estaban construidas en una rigidez que no se adecuaban, por lo menos, a las necesidades que en muchas épocas del año se dan. Y, en definitiva, a una amplia gama de parámetros que es evidente que a veces es complicado hacer convivir a todos ellos, pero al final de eso se trata. Una ordenanza tiene que ser un modo general de gestionar de la manera más adecuada el espacio público de la ciudad. No voy a redundar en la problemática que ha derivado y la larga duración, demasiada duración que ha tenido probablemente el trabajo de esta ordenanza. No merece la pena. Nos damos moderadamente por satisfechos con el resultado obtenido y, desde luego, vamos a votar favorablemente al dictamen. Y también vamos a votar favorablemente a aquellas enmiendas de otros grupos políticos que han mantenido hasta el día de hoy y que tratan precisamente están basadas en ese principio que compartimos. Un principio que es necesidad de tratar de reorganizar y utilizar la ordenanza como un instrumento para mejorar aquellos problemas que en la ciudad se detectan. El Partido Socialista, en este caso, ha presentado alguna enmienda vinculada a cuestiones relacionadas con Anoeta y la zona de Amara. Es una obviedad desde el punto de vista técnico. Somos todos conocedores de la problemática que se da en ese entorno. Nosotros vamos a apoyar dicha enmienda y, asimismo, vamos a apoyar una enmienda de carácter absolutamente político y vinculada con el turismo que hemos mantenido nosotros hasta el día de hoy, que está vinculada al estacionamiento de autocaravanas en la ciudad, en la zona periférica de Yumbe, que mientras no se dé una solución definitiva al complejo Yumbe, pues evidentemente es una alternativa que a día de hoy es la única existente, porque ningún otro grupo ha planteado alternativa para poder debatir. Por lo tanto, esa es nuestra conclusión. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día para estar satisfechos. Yo creo que hoy es un día, y este es un punto de los que a la ciudadanía y nosotros como representantes de la misma nos hace estar orgullosos de un trabajo, yo creo que bien hecho. Yo creo que hoy es uno de los puntos que van a beneficiar a los donostiarras y sobre todo van a facilitar su vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy termina un camino que comenzó allí por el mes de septiembre del año pasado, el 2011. Comenzó gracias al Grupo Popular de este Ayuntamiento con una propuesta de modificación normativa que propusimos a este Ayuntamiento y a este Pleno porque considerábamos que la ordenanza de la OTA había que modificarla, y creo que desde entonces se ha hecho un trabajo, y creo que desde nuestro grupo se ha hecho un trabajo constructivo y, como ha dicho el señor Albizu, creo que leal y muy bien trabajado. Nosotros propusimos una modificación normativa basada en 4 objetivos principales. El primero, modernizar una ordenanza, que, como bien se ha dicho aquí, era del año 1997 y se había hecho o se había corregido mediante parcheos parciales. Una modificación, además, cuyo objetivo nuestro era que fuese global, de toda la ordenanza, de la A a la Z, como se ha sido. Otro de los objetivos era el de agilizar los trámites para los ciudadanos, especialmente para los ciudadanos que tenían que obtener la viñeta de residente. Y ahí incluyo la forma de pago telemática, que a día de hoy es importante que esté incluida, e incluso el fraccionamiento de pago, que hasta esta ordenanza tampoco se podía hacer y que era uno de los objetivos que nosotros perseguíamos. También queríamos, como objetivo principal, quitar la OTA en los polígonos industriales, parques tecnológicos y en la universidad. Y en la universidad voy a detenerme un segundo, ya que les preocupa tanto a la señora Alparsó y al señor Itxaso nuestra postura a la universidad, pues nuestra postura ha sido siempre muy clara y la mantendré aquí una vez más. Nosotros siempre hemos dicho que la OTA debía ser quitada de la universidad y lo hemos mantenido siempre y lo seguimos manteniendo a día de hoy. Pero no lo hemos mantenido al debate político en comisión y en pleno, porque tenemos aquí un informe de los técnicos de movilidad en el cual decía que eliminar la OTA de la universidad era técnicamente inviable. Y, por lo tanto, no hemos mantenido a debate esta postura, pero quede claro aquí, quede constancia aquí, que nuestro grupo siempre ha defendido quitar la OTA de las universidades y lo seguimos defendiendo a día de hoy. Y dicho esto, también quiero decir que el objetivo de retirada de los polígonos industriales y de los parques se ha conseguido, se ha logrado, con lo cual creo que es también hoy un objetivo conseguido muy importante. Y el último objetivo que queríamos plantear era la de eliminar
ampliar la OTA, en algunos barrios con efecto borde. Lo hemos conseguido en Riberas de Loyola, que nos parece fundamental, lo hemos conseguido en el Paseo de Eriz y hemos conseguido también en la zona de Paquea, que creo que son, el Paseo de Arriola, otra de las zonas importantes. Y en Morlas, que bueno, eso ha sido propuesta del Gobierno, pero también hemos apoyado. Y además de estos objetivos generales, a través de nuestras enmiendas hemos conseguido otras dos cosas importantes. Una, que también reflejaba el espíritu de la ordenanza, que es facilitar la vida al pequeño comercio de la ciudad, a los autónomos y a los gremios. Como ha dicho antes Albizu, se va a poder y van a poder disfrutar de más ventajas a la hora de trabajar, y esto es importante en época de crisis. Y otra enmienda que hemos defendido es la de las embarazadas, que es una propuesta de Iruquide muy interesante, que hemos conseguido que tengan sus plazas reservadas en zonas de servicio público, colegios y hospitales. Por lo tanto, creo que ha sido, como digo, en general un trabajo bien hecho, un trabajo que desde nuestro grupo lo hemos hecho con lealtad al Gobierno y con lealtad al grupo de trabajo. Creo que ha sido un trabajo que ha demostrado una vez más que nosotros somos un grupo serio y somos un grupo que estamos dispuestos a pactar y a hacernos la fotografía con quien sea por el bien de San Sebastián. Lo hemos dicho siempre, lo decimos ahora y lo mantendremos siempre, y que quede constancia de ello. Y quiero terminar con dos cosas. Una, felicitar a Ordóñez, el técnico de movilidad, que ha hecho un gran trabajo, a nuestra asesora de grupo Miren, que también ha hecho un trabajo fantástico y que ha sido una gran parte de esta ordenanza. Y termino diciendo una cosa. Como digo, hoy podemos estar orgullosos del trabajo, hoy los donostiarras van a mejorar mucho y creo que es un punto muy importante. Y por eso estoy más que moderadamente, sino muy satisfecho con el trabajo realizado. Y una última cosa, Secretaría, retiramos nuestra enmienda que hemos mantenido al Pleno, porque consideramos que con el trabajo realizado y lo que hemos cedido cada uno de nuestra parte se ha hecho una buena ordenanza. Eskerrik asko. Vale, subí. Alderdi Socialista, bai. Bueno, esto ya pasaba en la Biblia. Santiago Apóstol se cayó del caballo y vio a Dios. Bueno, el PP ha visto la OTA. Años votando en contra de la OTA, y hoy nos hacen aquí un panegírico diciendo que sí a la OTA de universidades porque no han presentado enmienda, que sí a la OTA del antiguo. Hay fotos con máquinas recaudadoras, decían que era una política recaudadora, y además la han querido extender a otras zonas del antiguo. Bueno, esto ya es la conversión la conversión, efectivamente. Bienvenidos al club. Pero esta ordenanza, que tiene cosas positivas y que evidentemente, por ejemplo, lo de las embarazadas ha salido con el voto del PNV y del Partido Socialista y no de Bildu y cosas por el estilo, lo peor que tiene es que aquí hay un pacto cerrado. Hay un pacto cerrado PP-Bildu que impide que otras propuestas también sensatas puedan salir adelante. Y va a ser una ordenanza, y se lo digo por experiencia, que van a hacer coja. Por ejemplo, esta ordenanza no contempla soluciones para el barrio de Guía, fundamentales. El barrio de Guía tiene un problema de aparcamiento brutal, no solo por su topografía, sino porque hay una presión de aparcamientos muy grandes donde los vecinos no pueden aparcar ni en la zona del Batán, ni en las zonas de los ríos, ni en la avenida Mechagaña, ni en Virgen del Carmen. Y, por tanto, no se ha analizado y, por tanto, es necesario. No soluciona los problemas de Amara, lo ha dicho el señor Ibabe. Vamos a votar a favor de todas las enmiendas también del Partido Nacionalista Vasco. Como hemos votado a favor de enmiendas del Partido Popular y hemos votado a favor de otras enmiendas de Bildu. Lo que no se puede venir es con un pacto cerrado excluyendo a los demás, que es lo que aquí en parte se ha producido. El barrio de Amara tiene un problema terrible con los partidos de fútbol y con los grandes acontecimientos musicales en Amara, donde los vecinos de Amara tienen serios problemas si ese domingo o el sábado deciden irse a Navarra y cuando vuelven a su casa no tienen ni sitios donde aparcar. Y, por tanto, sería prudente y sensato, algo que se hace en cualquier ciudad española o en cualquier otra ciudad o ciudades más pequeñas, que cuando hay un mercadillo funciona el sistema de regulación de aparcamiento. Y aquí se plantea que también pueda funcionar. No ha habido voluntad de llevarlo adelante. No ha habido voluntad, porque los informes del señor Ordóñez, al cual conozco muy bien, también existían antes, cuando ustedes decían que estaban en contra de la OTA en universidades. Existían también antes. Lo que pasa es que antes había una campaña electoral y pensaban que con esto ganaban votos. Y ahora han decidido otra cosa distinta, que bienvenidos. Por lo tanto, la ordenanza tiene cosas positivas que hemos incorporado todos, que nosotros defendemos, pero tiene carencias notables que va a obligar a modificaciones. Por ejemplo, la Autoridad del Transporte de Guipúzcoa está estudiando que la nueva tarjeta de transportes está estudiando, igual decide que no, pero se pueda recargar en las máquinas de la OTA, no solo en cajeros automáticos. Y, sin embargo, presentamos una enmienda para que también se pueda pagar y van a votar en contra. Bueno, esto es una cosa que llama la atención. Es decir, por un lado se está trabajando
que es algo positivo, que todos los postes de la OTA sirvan para recargar una tarjeta de transporte público, pero luego no se va a poder pagar con ella, o no consideran ustedes que es necesario incorporarlo. Bueno, pues igual habrá que traer una modificación dentro de un año o en un plazo de 6 meses para podernos adaptar, etcétera, etcétera, etcétera. El aparcamiento en Riberas de Loyola salió sin el voto de Bildu, con lo cual llama la atención que el Gobierno de la ciudad haya presentado esta ordenanza diciendo que no es la ordenanza del Gobierno. Llama muchísimo la atención, porque un Gobierno que no cree en la propia ordenanza difícilmente luego la va a ejecutar y la va a aplicar adecuadamente. Y llama más la atención, y nosotros sí que estamos contentos, de que, por ejemplo, el ensanche meridional, toda la zona de Amara Viejo, en parte, Larramendi, Pedro Gaña y tal, no esté junto con el centro, porque era una barbaridad para los vecinos de esos ámbitos. También con la oposición lo hemos conseguido sacar. Y, finalmente, ¿qué pasa con el barrio de Bidebieta? ¿Qué pasa con el barrio de Larracho? ¿Qué pasa con los barrios obreros de la ciudad? Que todos ellos tienen que pagar por aparcar en OTA en los barrios menos obreros, pero se nos olvida defender a esos vecinos y a esos residentes. Turno de cierre. Sin ánimo de ser hiriente, aquí no ha habido un pacto cerrado de nada. Aquí ha habido un procedimiento y un proceso largo durante un año para aquellos grupos que han querido llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que el Partido Socialista le ha pasado como el Guadiana. A veces aparecía, a veces desaparecía, a veces iba un rato, dejaba de ir. Y aquí ha habido grupos que han estado trabajando constantemente cuando se les convocaba y dando toda la información. Con lo cual, pues esto de pacto cerrado no, porque aquí hay otras organizaciones también, otros grupos políticos que han dicho que efectivamente hemos aceptado sus propuestas. Y no solo el Partido Popular, sino el PNV también. Es curioso que el PSE acuse a los demás de incoherentes con respecto a la OTA. Bueno, las tarifas de zonas como Ventaverri, Duque de Manda, Amaraviejo, hasta Pío XII, las puso el Partido Socialista, esas tarifas, bajo su mandato, Ernesto. Y ahora, con la última ordenanza de tarifas de fiscales, usted se ha cargado de lo que usted defendía. Usted llegó a decir que, bueno, aparcar en superficie de Barcatu debe penalizarse más que hacerlo en un parking subterráneo. Los residentes deben ser primados a la hora de poder encontrar sitio. Y el estacionamiento en la calle, el estacionamiento en las zonas centrales de la ciudad debe orientarse hacia estancias cortas. Y luego usted ha cambiado y se ha hecho valedor de justamente lo contrario cuando hemos discutido la OTA fiscal. Con lo cual, o sea, coherencia, pedir, bueno, igual, bueno, hablaré de lo que me dé la gana, no voy a encima hablar de lo que ustedes quieran, ¿no? Ah, bueno, o sea... Sí. Y bueno, y luego, claro, piden coherencia. Oye, pues ustedes coherencia, hubieran mantenido lo de los polígonos industriales, hubieran hecho propuestas sobre guía. Es que durante un año hemos estado trabajando. Es que ustedes igual se han dedicado a otra cosa. En cualquier caso, por terminar, porque yo creo que es un día importante y creo que es positivo, y quiero agradecer la participación de todos los grupos municipales que han aportado durante todo un año y, evidentemente, como ha dicho Arcauz, también al grupo técnico que ha trabajado y ha dado continuamente informes sobre esas y un montón de cosas. Y los grupos que han querido ser receptivos lo han sido. Los que han querido boicotearlo y los que han querido poner piedras en el camino, así os va. Vale, eskerrik asko. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor? ¿En contra? No se acepta. La del Partido Popular ha sido retirada. La del Partido Socialista, comenzaremos con la primera. ¿Votos a favor? ¿En contra? No se acepta. Segunda enmienda. ¿Votos a favor? ¿En contra? No se acepta. Tercera. ¿Votos a favor? En contra? No se acepta. Cuarta, votos a favor. En contra? No se acepta. Y la quinta, votos a favor. En contra? No se acepta. Y ahora la propuesta en sí, votos a favor. En contra, abstenciones, queda aceptada. Punto número 9. Turismorako garraio erregularrari dagokion zerbitzuaren kudeaketa zuzena Donostia Turismoa San Sebastian Turismo S.A. baltzuaren bitartez egin dadila erabakitzea. Erabaki proposamena
Donostiako hiri garraio publikoko zerbitzuaren arautegiak 74. artikuluan definitutako turismorako garraio erregularrari dagokion zerbitzuaren kudeaketa zuzena Donostia Turismoa San Sebastián Turismo S.A. baltzuaren bitartez egin dadila erabakitzea. Asunto número 9 del orden del día, determinar la gestión directa a través de la sociedad Donostia SS Turismo S.A. del servicio de transporte regular de carácter turístico. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Único, determinar la gestión directa a través de la sociedad Donostia SS Turismo S.A. del servicio de transporte regular de carácter turístico definido en el artículo 64 del reglamento del servicio de transporte urbano de Donostia San Sebastián. Josu. Buenos días. Brevemente, en este punto, en primer lugar, quisiera recordarle que el autobús turístico Itxutxu lo sacó en el año 2000 el Departamento de Movilidad para 8 años y con la posibilidad de extenderlo otros 4 años. Una vez pasado, transcurrió el 8º año y sin que se diera una prórroga oficial, siguieron dando el servicio. Posteriormente han ocurrido también otros plazos que se han alargado. No podemos continuar esa provisionalidad y tenemos, en lo que se refiere a los productos turísticos, la mejor manera de gestionarlos sería a través del ente que se ocupa de ello en este Ayuntamiento de Donostia Turismo. Su gestión a través de la Sociedad de Turismo, que licitará primero y posteriormente adjudicará el servicio a la empresa ganadora del concurso público que asegura publicidad, concurrencia e igualdad. Y eso es lo que venimos a debatir aquí, la conveniencia de este traspaso. Creemos que es un tema evidente, de cajón. El criterio no puede ser que todo lo que se mueva en la ciudad lo tenga que llevar movilidad. El bus turístico y el tren chuchú son elementos clara y obviamente turísticos y creemos que su gestión, siempre a través de una adjudicación, tiene que ser promovida por Donostia Turismo. El liderazgo y gestión de los servicios de transporte turístico por la Sociedad de Turismo permitiría ponerlo al servicio de las políticas turísticas. Permitiría también una mejor coordinación con la actividad del resto de agentes y productos turísticos, como pueden ser museos, parques, playas, etcétera. Y teniendo en cuenta el conocimiento directo de las necesidades y de los intereses por parte de los servicios de información turística en la ciudad, permitirá una adecuación mejor a estas. En estos tiempos en los que en Donostia Turismo estamos trabajando de manera importante en la comercialización de nuevos productos, y puedo anunciar que mañana presentaremos uno nuevo, Escapadas de fin de año, no podemos obviar que el tren chuchú y el bus turístico también son un producto turístico en sí mismos. Son productos que encajan perfectamente dentro de las políticas de gestión turística que estamos llevando a cabo. Y son servicios que tenemos que aprovechar de manera inteligente y optimizar al máximo. Por eso el conocimiento que Donostia Turismo tiene sobre la cuestión es un valor añadido a la hora de buscar una fórmula de gestión adecuada y más ajustada a la lógica. Son productos que aportarán también ingresos a la oficina de turismo, ya que son en sí rentables. Aportan, sin lugar a dudas, un plus a la imagen que al turista le queda de la ciudad. Por eso espero el apoyo de todos los grupos y que las gestiones para adjudicar este servicio puedan seguir adelante para que podamos llevar cuanto antes el proceso a buen puerto. Mila esker. Eskerrik asko Josu, Alderdi Sozialista, Denis. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, quiero empezar diciendo que vamos a votar a favor de este dictamen por las razones que esgrimiré a continuación, pero no puedo dejar de pasar el malestar profundo que tiene este grupo municipal por aseveraciones, a falta de mejores argumentos por parte del concejal de tráfico en torno a si se ha trabajado o no se ha trabajado en la ordenanza OTA por parte de este grupo. Yo mismo y algunos otros compañeros de mi grupo hemos estado en todas las reuniones en las que se nos ha convocado y hemos trabajado lealmente la ordenanza de la OTA. No quiero decir nada más, pero me parece que aludir, en fin, a si se ha trabajado o se ha asistido me parece feo, porque cada uno tiene sus posiciones, respetamos que el PP y Bildu tengan ese acuerdo que se ha podido ver en los votos, pero, en fin, aludir a otro tipo de cuestiones que no tiene que ver con nuestras posiciones políticas, sino sobre nuestra actitud, pues nos parece mal. En todo caso, en esta cuestión del bus turístico, nos parece que tiene todo
todo el sentido del mundo el que, de alguna manera, pase a gestionarlo, siquiera indirectamente, a través de un contrato de servicios, la sociedad de turismo. ¿Por qué? Porque no en vano estamos hablando de un sistema de transporte, pero fundamentalmente estamos hablando de un recurso turístico y estamos hablando de, digamos, unos servicios de carácter puramente turístico. Eso quiere decir que, como ya viene sucediendo por parte de la Sociedad de Turismo San Sebastián, se pueden generar sinergias entre lo que es ese servicio de transporte turístico con otros posibles transportes turísticos, con visitas guiadas, con centrales de reservas. Ese nivel de colaboración que San Sebastián Turismo, muy profesionalmente, por cierto, está llevando a cabo, lo puede hacer mejor controlando ese contrato, porque entendemos que eso se tendrá que sacar a concurso cuando de alguna manera se apruebe este acuerdo y sea la Sociedad de Turismo quien lo asuma, se tendrá que sacar a concurso y la empresa que lo tenga que llevar, pues de alguna manera será más manejable por parte de la Sociedad de Turismo para, en un momento dado, cambiar rutas, cambiar estaciones, modificar el contrato para cada necesidad que pueda existir en cada momento. ¿Por qué? Pues porque vienen años en los que seguramente el turismo va a seguir creciendo, pueden surgir nuevas necesidades. ¿Por qué no? Pueden surgir necesidades interesantes no ya dentro del término municipal, sino fuera del término municipal, para ir a Chillida-Leku, para conectar la costa y los diferentes municipios que acogen parte del excedente turístico que genera San Sebastián. Con San Sebastián 2016 seguramente otros recursos culturales que no están dentro de la ciudad podrían conectarse a través de este tipo de medios de transporte turísticos. Es decir, hay todo un campo que requiere una cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad creemos que se maneja mucho mejor con un contrato de servicios que con una concesión por parte del ayuntamiento, como se venía haciendo ahora. En todo caso, nos parece que, como digo, pues es un paso natural. Confiamos en que el Gobierno municipal entienda y comprenda desde la Sociedad de Turismo que aquí hay un bien también económico y empresarial, en el sentido de que se ha generado aquí. San Sebastián fue una de las ciudades emprendedoras en este tipo de recursos, que luego aparecieron otras. Hoy por hoy hay grandes macroempresas a nivel mundial que se dedican a estas cosas y que tienen muy fácil implantarse en cualquier sitio, pero que se tenga en cuenta que efectivamente aquí hay recursos que se han generado en la propia ciudad, que generan empleo en la propia ciudad y que de alguna manera todo eso también se tenga en cuenta. Y en definitiva, pues sin más, insistir en que lo apoyaremos y que nos parece un paso positivo. Eskerrik asko, Enis. Alderdi Popularra. Partido Popular. ¿Es? No. Iñaki. Sí, nosotros también vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que mejora la situación que había hasta ahora. Estamos hablando de qué sistema de gestión se va a establecer en relación a dos iniciativas que en su momento fueron iniciativas privadas, de lo cual creo que nos debemos sentir orgullosos y debemos felicitar, como son la del tren Chuchú y el bus turístico. Un bus turístico que, por otra parte, en el año 2008, por ejemplo, recibió el premio Euskadi Turismo. Es decir, una iniciativa que adoptaron pequeñas empresas locales. En el caso del tren Chuchú, creo recordar que fueron recién titulados de la Facultad de Empresariales los que la pusieron en marcha, incluso con algún apoyo del Gobierno vasco. Y en el caso del bus turístico, pues una iniciativa nacida también de una pequeña iniciativa local, de gente joven además. Son, por lo tanto, dos ofertas, dos productos, y en eso coincidimos plenamente con lo que ha dicho el concejal que gestiona turismo, aunque no se llama de turismo, que son productos fundamentalmente turísticos. O sea, yo creo que ese es un punto de partida básico. Es decir, estamos ante un elemento en el que lo que se está haciendo es ampliar la oferta de la ciudad en materia turística, que tiene un soporte en el transporte. Indirectamente tiene una relación con el transporte. Directamente tiene relación con el turismo. Y partiendo de esa consideración es que efectivamente el informe que aquí se plantea lo que viene a plantear es que, y en eso coincidimos con el contenido del informe, deben quedar encuadrados en el epígrafe de transporte de uso turístico y son definidos como productos y servicios de carácter turístico. Por esas razones, por lo que pensamos que trasladar del ámbito en el que ahora estaban, que era una concesión municipal, y además eludir algo que se había intentado hacer, que es que estos servicios, o uno de ellos al menos, se gestionaran desde la compañía del tranvía, que es una cosa que constaba en el plan estratégico de Donostibus.
Eliminar esa posibilidad y trasladarla a la sociedad de turismo es bueno, es natural y es lógico. Y dicho esto, lo que nosotros hemos decidido, por lo que nosotros hemos decidido apoyar la gestión de este servicio por parte de Donostia Turismo, lo cual obliga a este Pleno a tomar la determinación de que sea una gestión directa, porque la sociedad de turismo es una sociedad dependiente del Ayuntamiento, pero es una sociedad mercantil. Dicho esto, tenemos el convencimiento y tenemos la palabra también del Gobierno municipal en el sentido de que este servicio se va a prestar mediante el correspondiente concurso. Y consideramos que, como es lógico, la experiencia que ha habido en esta ciudad y la buena experiencia que ha habido en esta ciudad en relación al funcionamiento de estos servicios se tenga en cuenta a la hora de elaborar los pliegos correspondientes para adjudicar este concurso. Creemos que hasta ahora ha funcionado bien y pensamos que en el futuro puede funcionar y tiene que funcionar todavía mejor. Y en este sentido y con estas condiciones y estas apreciaciones nosotros vamos a apoyar esta propuesta del Gobierno. Eskerrik asko, Iñaki. Josu. Turno de cierre. Bueno, a bozkatu ingo dugu. Procedemos a votar. Votos a favor. Onartu balitzen da. Queda aceptado por unanimidad. Punto 10. Proposamena Urumeako eta Urumea Ibarreko lanak aztertu eta haien jarraipena egiteko batzorde ez iraunkor bat sortzea dela eta. Proposamena da Donostiako udalbatzak erabaki du Urumean eta haren Ibarrean gauzatu beharreko eragiketak aztertu eta hoien jakitun egoteko batzorde ez iraunkor bat, proiektuak, hautabideak, proposamenak aztertzeko eta Urumean eta haren Ibarrean gauzatu beharreko eragiketen jakitun egoteko. Izena, osaera eta aribidea, izena Urumea batzordea, osaera udal talde bakoitzeko 2 kide, iraupena 2 urte eta aldizkotasuna 2 hilean behin izango ditu ohiko bilerak gutxienez. Asunto número 10. Proposición para la creación de una comisión no permanente para el estudio y seguimiento de las actuaciones en el Urumea y su vega. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento Pleno acuerda constituir la comisión no permanente para el estudio y seguimiento de las actuaciones en el Urumea y su vega con el fin de estudiar los proyectos, alternativas y propuestas, así como para hacer un seguimiento de... Mercedes. Por favor. Isilik. Silencio, por favor. Mercedes. Por favor. Isilik. Silencio. Mercedes. El Mercedes, por favor. Ramón, Juan Carlos, Enrique, eta eneko momentu batean etorrionea. Eta Jon, por favor, vengan aquí. Vale. Receso bat ingo dugu. Receso. Realizaremos un receso.